Hola Géminis, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura en el día de hoy, corazón. Vamos a ver qué tipo de mensaje de canalización quieren traer las cartas para ti, ¿de acuerdo? Recordaros que son lecturas generales y si hubiera algo que no resonara con vosotros, tenéis que dejarlo marchar. Géminis, antes de nada quiero aprovechar la ocasión para daros las gracias por vuestro apoyo, por vuestros likes, por vuestros comentarios, por todos los que estáis suscritos y los que os suscribís día a día. Gracias de corazón. Vale, disculpadme un momento, estaba mirando porque se había volteado una carta y no la encontraba. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vamos allá. Comparte con los... No quieras correr, Asier, tranquilo. Compararte con los demás te mantiene atrapado en un ciclo de culpa y de vergüenza. Y continúa separándote de tus bendiciones. Te mantiene pequeño. Entiende que cada uno tiene su propio viaje y que siempre se desarrolla en el tiempo divino. Tu momento llegará. Yo sé que esto no es algo muy típico de Géminis, pero sí que es verdad que estoy viendo como que algunos os estáis comparando con ciertas personas. Si vivimos comparándonos con los demás, lejos de asumir nuestras responsabilidades, de esforzarnos por lo que podemos hacer, por lo que no, por lo que tenemos que cambiar, etc., en vez de enfocarnos en nosotros mismos, nos enfocamos en los demás, no solo estamos perdiendo el tiempo, sino que también nos estamos frenando, ¿no? Nos quedamos como estancados, anclados en algo en concreto. Decirte que si tú no eres Géminis y estás aquí porque hay alguien de Géminis que te interesa, te recomiendo que si esta persona están yendo bien las cosas, que te alegres por ella, ¿de acuerdo? Que te alegres por ella, que no os comparéis, ay, mira, es que esta persona ha hecho esto, esta persona ha logrado esto, y yo no, no. Alegraros por los demás, de verdad os lo digo. Céntrate en lo que es importante para ti. No dediques tu tiempo ni tu energía a tus preocupaciones, ya que esto solo las amplificaría. Céntrate en lo que más te importa. Con cada pensamiento estás creando tu futuro. A veces nos obcecamos, ¿no? Pensamos demasiado las cosas. Y si hay algo que he aprendido a lo largo de estos años es que el ser humano a menudo sufre más por lo que piensa que por lo que realmente es. Y me atrevo a decir que esto es un clarísimo ejemplo de ello. Como que muchos de vosotros estáis preocupados, le estáis dando muchas vueltas a algo que realmente no es para tanto. A veces intentamos controlarlo todo, intentamos tener el control de las cosas, pero no siempre es posible. Y el hecho de intentarlo, lo único que nos ocasiona es un desgaste tremendo. Por otro lado, salió la carta de la pluma, la cual nos dice, piensa primero antes de juzgar. ¿Te comprometiste a respaldar a una de tus hermanas solo para dejarla caer en la hoguera? Examina la situación. ¿Tu opinión está fundamentada o la sociedad está manipulando tu postura? Después de todo, tiene la costumbre de hacerte creer que las otras personas compiten contigo y que su comportamiento debe ser intachable en todo momento. Da un paso atrás y tómate el tiempo necesario para reflexionar. No siempre es algo obvio desde el principio, en lugar de actuar precipitadamente. Esto viene muy relacionado con lo que os acabo de decir, ¿no? Como que muchos de vosotros le estáis dando demasiadas vueltas a la cabeza, incluso algunos ven fantasmas donde no los hay. A veces nos pensamos que todo el mundo está en nuestra contra, que todo el mundo nos quiere hacer daño, que quiere hacer esto, que quiere hacer aquello, que quiere hacer lo otro. Cielo, de verdad os lo digo. No le deis 3000 vueltas a las cosas. Dejaros llevar. Permitir que todo fluya. No os preocupéis, de verdad. Bien, pues, vamos allá. Ahora sí, empezamos con el tarot. A ver qué nos quiere decir el tarot para mi queridísimo Géminis. Géminis, veo que han caído dos cartas. Tenemos un 10 de copas y la emperatriz. Pero ambas me vienen invertidas, lo cual me habla de que muchos de vosotros habéis, bueno, más que habéis perdido, tenéis la sensación de que el amor en vuestra vida se ha desvanecido.
Hay algo bastante destacable en esto, y es que tenemos una emperatriz, pero esta emperatriz está invertida. Esta emperatriz nos habla de vosotros, de vuestra fuerza, de vuestra energía, de vuestro reflejo caras al mundo, a lo exterior. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, tú persigues a una persona, esta persona, lejos de dejarse atrapar, lo que hace es huir, ¿no? Me explico. Cuando tú estás demasiado pendiente de alguien, cuando estás demasiado enfocado, centrado en alguien, pueden suceder dos cosas. Que esta persona se deje atrapar, que esta persona se permita disfrutar de la posible conexión, o que esta persona se crezca, sienta que te tiene comiendo de su mano, que vas a hacer todo lo que quiera, todo lo que pida, que estás a su merced. E incluso podría llegarse a dar el caso en el cual esta persona, al sentirte tan segura, al tenerte tan accesible siempre, pierda el interés en ti. Eso, tomarlo como resuena cada uno de vosotros, porque puede ser que no sea para todos, es una lectura general, lo recalco, ¿vale? Pero sí que es cierto que es un mensaje bastante marcado aquí. Bien, continuemos. Géminis, veo que muchos de vosotros estáis en un momento de vuestras vidas como un poco intranquilo, noto bastante estrés, agobio, nerviosismo, incertidumbre probablemente por no saber qué va a venir, qué no va a venir, cómo van a suceder las cosas. Es lo que os digo, os noto muy mentales, demasiado mentales, la verdad. Está bien planear las cosas, planificarlas, tener proyectos, tener planes de futuro, ¿vale? Pero si estás todo el día constantemente ahí pensando, dándole vueltas, desgastándote, porque al final de cuentas es un desgaste continuo, difícilmente alcanzaréis vuestro propósito, ¿vale? Así que confiar más en el destino, dejaros llevar, no os preocupéis, no intentéis controlarlo todo, no intentéis tener el control de todo, porque es imposible. Hay muchas cosas que no podemos controlar y tenemos que asumirlo. Muchos habéis perdido las ganas, la ilusión en un proyecto. Entiendo que la mayoría de los casos me hablan el amor. Siento como que muchos habéis tirado la toalla en este ámbito, pero también me dicen que está en vuestras manos, ¿vale? Tenéis la energía del mago, vosotros sois los que decidís, los que controláis vuestro destino y hacia dónde os dirigís. Pareja, relaciones, conexiones. Yo creo que aquí ha habido algún tipo de problemita. Puede ser peleas, discusiones, malentendidos, problemas de salud, etc. Eso ya dependerá de cada uno de vosotros, pero lo veo más bien como algo pasajero, así que no os preocupéis, puesto que veo que las cosas se van a estar solucionando. Es bastante curioso que para no ser una lectura de amor, me viene todo muy enfocado en el amor, las relaciones, la pareja, las amistades, ¿no? Como en el trato, en lo social. Parece ser que va a ser una semana interesante para ti en este ámbito, ¿no? Incluso veo que algunos de vosotros os vais a estar dando cuenta de que ciertas personas las cuales teníais como un enemigo, realmente no lo fuese, personas con las cuales estabais como un poquito a la defensiva, pues muchos os vais a estar dando cuenta de que realmente no era necesario optar por esa postura, ¿vale? Pues bueno, corazón mío, hasta aquí llegó tu lectura en el día de hoy. Espero de corazón que te haya gustado, y si es así, pues me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además de esto me dejas un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Así que, dicho esto, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Te quiero, cielo. Bendiciones.